A ver. Perfecto, aquí tengo la solicitud ahora. Espera, justo a tiempo. Hola José Ángel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola Javier, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, aquí en Caracas, Venezuela, a las 4 de la tarde, Perfecto. 4 y un minuto. Primero te agradezco mucho haber aceptado mi solicitud. Para mí es un verdadero honor, déjame decirte. Pues igual, estoy muy honrado de que me hayas escogido en este estudio que estás realizando de este posgrado, este doctorado que estás haciendo sobre uno de los géneros que marcan la identidad de Latinoamérica, de Venezuela, y que el mundo literario, intelectual, aún no termina de aceptar o de comprender lo importante que por lo menos ha sido. Claro, por eso mismo quería hablar contigo y a ver tu perspectiva. Me interesa muchísimo. Y si te parece, podemos ya empezar porque ya es la hora. Como Entonces, usted, si me permites, a mí me gustaría presentarme. Mi nombre es Iván Dukin, soy de Serbia y vivo en España, donde estoy realizando el doctorado sobre la telenovela latinoamericana y su influencia en la población mundial. Y hoy tengo el privilegio y el orgullo enorme de entrevistar a Javier Vidal, que es conocido al público mundial como actor de telenovelas, pero aparte de actor de telenovelas, también es actor de cine, actor de teatro, dramaturgo, profesor, director de escena, columnista. ¿Me he perdido algo, Javier? no, vas bien, vas bien. Yo Muchas gracias. anotaría que soy esposo de Julie Restifo y padre de Jan y Josette, que son una de mis mejores obras. Ah, perfecto. Muchas gracias por aclarar, eso porque toda tu familia es artística. De eso Sí. también vamos a hablar hoy y mañana. Y también hoy vamos a hablar sobre el proyecto de Llovizna, donde Javier tenía el papel tan marcante de Don Pío. Y primera pregunta, Javier, para ti sería, ¿cómo fue que entraste en el proyecto de Llovizna? Bien, yo tenía un tiempo que se puede decir me había retirado de las telenovelas. La anterior telenovela la había realizado, contratado por Venevisión, pero tuve unos años que aunque estuviese contratado, pues no estaba realizándola. Me dediqué, fui el director del Centro Latinoamericano de Estudios Teatrales, el CELCIT, y también realicé mi doctorado, mi magíster realmente de teatro latinoamericano en la Universidad Central de Venezuela, el cual estuve pues 2 años trabajando, estudiando y trabajando en ese. Entonces, claro, llevaba como unos 3 años así, más o menos, creo, fuera del ritmo de hacer una telenovela, y entonces me llama José Simón Escalona, que para ese entonces yo ya había hecho un trabajo con ellos que se llamaba eh, ahora no me viene, que la protagonizó Carlos Montilla y la propia Julie Restifo, La Loba Herida. La La Loba vereda. Herida, la Loba Herida la había hecho también con Marte TV. Y José Simón Escalona ya era para ese entonces el gerente general de Marte TV, y además presentó el proyecto de Llovizna, que era escrita y configurada por él. Entonces me llamó, me dijo que si tenía intención, yo le dije que sí, que pues, había terminado ya de realizar este tipo de estudios, había finalizado ya estaba liberado del contrato de Venevisión, me ofrecían un papel bastante interesante, atractivo de Pío, es decir, me lo configuró, y entonces, bueno, pues firmé contrato con Marte TV. Y así nació el hecho de realizar esta novela que comenzó, está completamente diagramada por José Simón Escalona, pero el hecho de ser gerente, es decir, quien escribir la escritura, también estuvo a cargo de Perla Farías, también una muy conocida escritora de telenovelas y que llegó a ocupar unos altos cargos en
en la televisión, creo que en Televisión Azteca o en Televisa de México. Ah, de acuerdo, pero varias. Y entonces, tú, Javier, no fuiste al casting de Llovizna, sino José Simón Escalón te ha llamado directamente para el personaje de Don Pío. Sí, 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 no hice, no hice casting, me llamó para ese personaje. No sé, como anécdota, esto lo dirigió José Alcalde, Ujú, sí, gran amigo. Creo que ahora vive en Barcelona, España. Él es de origen vasco, Donosti. Y entonces, claro, él sí que fue uno de los que, con toda sinceridad, me dijo, yo no me prefiguraba ese personaje. Pensaba que era un personaje mucho más rudo, mucho más fuerte, no ese carácter, esa personalidad que tienes tú, que reflejas en la imagen. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo, porque por supuesto yo no puedo hacer un camionero, porque no tengo la configuración física. Y entonces llegamos a esa figura, vestido de negro, con un bastón, que yo le propuse de tener un bastón porque era un poco el zar del hierro. No era un alcalde ni mucho menos, pero el bastón de mando lo tenía en su mano, ¿verdad? Y bueno, pues de esa manera pues pude realizar. Yo ya había tenido una relación ficcional como pareja con Caridad Canelón. Caridad Canelón estaba contratada en Radio Caracas Televisión y creo que hicieron un traspase, ¿verdad?, de contrato para que ella entrara a trabajar en Marte TV, porque creo que había ya un preacuerdo de que se transmitiera por la planta de Radio Caracas Televisión, ¿verdad? Y después creo como cosa pues también anecdótica pero histórica para la telenovela, Scarlett Ortiz, que ella tenía experiencia en televisión, pero en animación, el tipo de animación de programas infantiles, era la primera protagonización de ella y la primera protagonización también de Luis Fernández, un actor que conocía decirlo, y Figueroa para aquel entonces como lo trataba como mi hijo, porque pertenecía también al grupo de teatro, el grupo Teja, que pues, estábamos trabajando a principios de la década de los 90, estuvimos trabajando prácticamente todos esos años, ¿no? ah, de acuerdo. Ah, gracias, Javier. Ah, y por eso mismo, si hablamos de tu personaje, de Don Pío, te iba a preguntar si te ha costado mucho trabajo desarrollar a un personaje tan destacable como fue Don Pío Eres Briseño. Yo creo que para ese entonces, y ya con la experiencia que yo tenía, pues no se me hizo del todo difícil, ¿no? Yo creo que fue configurar un personaje que en parte tenía cierta inspiración política de un personaje que lo llamaban el zar del hierro, porque la pieza el contexto de la telenovela está en el sur de Venezuela, ¿no? En el río Orinoco, en la confluencia del río Orinoco con el río Caroní, dos de los nombres de los protagonistas jóvenes, ¿verdad? El río Orinoco, que es muy claro, es transparente, y el Caroní, que es incluso negro, ¿no? Es un color muy sepiado, una sepia muy fuerte. Y claro, es la zona del hierro, es decir, tanto Ciudad Bolívar como Puerto Ordaz, que se puede decir que era la capital productiva, económica y social progresiva, este personaje, que es un personaje también de fuerza política, estaba inspirado, ¿no? Pero no, por supuesto, en esa maldad arquetípica del melodrama, ¿no? Es decir, que dentro de los arquetipos del melodrama yo era el traidor de melodrama, ¿no? El personaje que llaman algunos el malvado, ¿no? Y pues le di ese toque de elegancia con el color negro. El color negro para mí es un color muy elegante, ¿verdad? De Felipe II y Balenciaga. Y pues yo parto de que el texto
En este caso, el texto es el que me da a mí las bases, las armas para levantar la arquitectura del personaje, ¿no? El texto es el que te va configurando. Y en la telenovela, en el melodrama televisivo, la verbalización es muy importante. Es decir, aunque sea por imagen, en la telenovela todo se verbaliza. Y esa verbalización va configurando al personaje. El personaje tal cual lo que dice él, como lo que dicen los demás personajes sobre él. Y así fui configurando este personaje, que es un personaje que, aunque sea muy arquetípico, tenía también muchos elementos de tipo humano. Es decir, era un personaje que en el fondo quería mucho a su hija, que quería rescatar a su hija, pero los métodos, ¿verdad?, para lograrlo, para alcanzarlo, pues eran más maquiavélicos en el sentido que a él no le importaba realmente los medios, porque lo que le importaba era el fin, es decir, ¿cómo hago yo para lograrlo? Aunque tenga que llevarme por delante a la gente que me tenga que llevar. Sí, justamente, Javier, eso fue muy interesante en la telenovela Llovizna. Y te iba a preguntar ahora si piensas que a raíz de esos sucesos que acabas de mencionar, Llovizna tuvo tanto éxito mundial. Eso es una cosa, a mí me sorprendió mucho, no ahora que me estás llamando, sino desde hace muchos años, es decir, ese gran éxito que tuvo Llovizna fuera de Venezuela. Yo no creo que Llovizna tuviese tanto éxito como lo tuvo fuera de Venezuela. Es más, creo que en Venezuela pasó como una novela más de las que hemos hecho con una buena factura, pero en países como Serbia, como Moldavia, no sé, me llamaban tuve correspondencia de todos esos países, los llamados de la Europa Oriental, que tuvieron mucho éxito. Una vez una persona que me escribió que dijo que tenían que levantarme una estatua en una plaza. Yo dije, yo creo que se está pasando, porque... pero no sé si es por, primero, lo exótico que podría ser el paisaje, ¿verdad?, de esa Venezuela del sur, ¿verdad?, pegado al río Orinoco, con esa fuerza, esa energía. Es una energía que además física y metafísicamente cubre toda Venezuela, porque ahí está el Guri, que es la gran planta energética que da energía hasta el estado Zulia, que está al otro lado, a la antípoda de Venezuela, ¿no? Es de una gran fuerza. Y de unos personajes, tenía toda estos personajes jóvenes, ¿no?, que estaban rodeados del personaje de Caridad Canelón. ¿Cómo se llamaba el personaje de Caridad Canelón? Maruanta Sánchez. Maruanta. Alrededor de Maruanta, todos estos personajes jóvenes de las 4 muchachas, donde pertenecía una de ellas era Scarlett Ortiz, Llovizna, ¿no? Y después, claro, todo el movimiento juvenil que atraía todas esas tramas y subtramas. Era una novela que tenía una trama troncal muy importante, romántica, pero el subtramado era también muy atractivo, ¿no? Y a medida, es decir, en los quiebres de la trama, pues aparecían nuevos personajes, ¿no? Como aquel personaje tan exótico que aparece en las luchas de boxeo que se realizan, ¿no?, en una de las subtramas. Yo recuerdo todo ese relato, porque aunque yo no entré en esa subtrama, yo salía, las grabaciones eran duras, muy duras. Salía yo, qué sé yo, a medianoche y regresaba al mediodía, que era más o menos cuando me volvían otra vez a llamar, y aún estaban grabando de la noche anterior, toda la madrugada y toda la mañana seguidos, ¿no? Es decir, eran bestiales ese ritmo de grabaciones. Y así como uno no sabe exactamente cuál es la alquimia, la química de lo que puede ser un éxito, esta telenovela pues tuvo esta pericia, ¿no? Quizá a lo mejor José Simón Escalona o la misma Perla Faría, que fueron los que lo escribieron, a lo mejor pudieran darte una mayor información sobre a qué se debe
ese éxito, pero que conste que yo, cuando pasó, fui uno de los primeros sorprendidos de que haya tenido ese éxito internacional. Ah, de acuerdo, pues gracias por decirlo. Ahora te voy a decir yo en mi premisa, porque básicamente tú me dijiste lo que yo pensaba sobre Llovizna y sobre su éxito internacional. Y también tenía esa constancia porque hablaba también con José Ángel Urdaneta, quien también me dio las informaciones de lo que pasaba en las grabaciones de Llovizna y todo eso. Y yo pienso, Javier, que hasta el año 98 cuando nosotros vimos Llovizna en Serbia, hasta ese entonces en Serbia se presentaban únicamente las telenovelas que eran historias adaptadas, o sea, adaptaciones de historias originales de las obras. Y Ujú. Llovizna tenía esa peculiaridad de ser una obra original del productor, que era José Simón Escalona, a lo mejor porque introdujo esa modernidad y, por ejemplo, ha creado esos personajes tan destacables, como por ejemplo Primero es tuyo. Yo pienso que debido a ellos se debe la popularidad porque habían situaciones muy intensas en esa telenovela que nunca jamás antes han visto hasta ese momento. No sé si tiene sentido eso lo que te digo. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que retomo otra vez que el subtramado, es decir, las subtramas que tenía, que eran varias, eran también muy poderosas. Y entonces, claro, era difícil que decayera de alguna manera la intencionalidad, la atencionalidad de los personajes, ¿verdad? Es decir, cuando una trama pues tenía ya su declive, ¿no? Es decir, porque tiene que cerrar, pues se abría la otra, y cuando estaba a la mitad se podía abrir la otra, y era realmente una especie de pulpo, de un entramado, una red de trabados, ¿no? Donde, claro, el elemento de la violencia también de alguna manera estaba presente, ¿no? Porque Pío Eres Briceño era una persona pues violenta dentro de toda esa elegancia que podía él transmitir en su imagen. Era una persona que cuando no le gustaba pues decía, mándenlo a matar, no lo quiero más. Era una especie de mafioso, ¿no? En ese aspecto, de decir, la vida vale lo que vale para él si le sirve, ¿no? Si le funciona. Si no, sáquenlo del medio. Sí, justamente pensaba ahora sobre eso, Javier, que para profundizar un poco el tema, igual como tú dices, esa violencia que se estaba combinando con la elegancia, a lo mejor daba una dualidad muy peculiar y eso también estaba atractivo para el público, porque te digo, nunca antes se ha visto algo así en la televisión. Sí, porque no era un personaje revulsivo o repulsivo, ¿no? Es decir, tenía cierta atracción, entonces eso le daba, la maldad se presentaba con cierta ambigüedad, ¿verdad? ¿No? Y la ambigüedad de lo que es el padre, es decir, cuando aparecía el padre que llevaba dentro Pío, pues era otro tratamiento, el tratamiento que tenía él siempre frente a su hija, Llovizna Scarlett Ortiz, pues era, pues, repito, reitero, pues era muy humano, ¿no? Es decir, yo quise darle también eh, esa cadencia, ¿no? No sé si estaría del todo en el libreto, yo creo que sí, porque yo digo, no puedo inventar más allá de lo que está escrito, pero sí que quería darle yo ese matiz humano de una persona que no hay un 100%, no hay una persona 100% buena ni 100% mala. Yo también pienso que justamente en esa ambigüedad, como tú dices, y que allí habría que ver un poco más. Y Javier, si estamos hablando ahora del libreto y de la historia, te iba a hacer una pregunta. Ya que José Simón Escalona era el productor y el escritor, y aquí pongo un asterisco en escritor, a la vez, ¿ha habido algún cambio de los sucesos sobre la marcha relativo a tu personaje? Lo que pasa es que la telenovela, vamos a ver, la telenovela creo que tú lo sabes porque lo has estudiado, es decir, no es como los seriados del siglo XXI, ¿verdad? Que abren una temporada y sabemos
cuál es. Son 13 capítulos, conocemos los 13 capítulos, cuando están esos 13 capítulos, pues pasan a preproducción, etcétera. Ahí hay un entramado, es decir, hay una escaleta, más o menos, que marca la extensión, la elipsis de lo que es el drama, y se va produciendo a medida que va apareciendo, ¿no? Lo bueno también de esta telenovela es que esta telenovela tampoco salía al aire. Eso fue también una ventaja, porque a veces cuando las telenovelas salen al aire, eso es el acabose, pánico total, porque si sube o si baja, entonces los gerentes empiezan a meter la mano, sube aquí, quita acá, pon allá, extiéndelo, alárgalo, córtalo, ¿no? En este caso no, en este caso había una escaleta de 120, pero es una telenovela que se iba realizando paso a paso. Es decir, no se arrancó teniendo los 120 capítulos, no sé si eran 120 capítulos, bueno, los tantos capítulos que se hacían para aquella época. Pero sí habían, tú acabas de nombrar al actor que acabas de entrevistar. Sí, José Ángel. Que él tuvo un accidente, creo yo recordar, tuvo un accidente. Sí, me dijo en una entrevista. Tuvieron que desaparecer el personaje, es decir, me imagino que tuvieron que arreglar todo este asunto, y después de varias semanas él apareció, y creo que apareció con no sé, con muletas, es decir, no recuerdo ahora cómo terminó, porque no pertenecía a mi entramado, pero recuerdo el caso de él, y recuerdo que cuando él vino del accidente prácticamente no se podía mover, ¿no? Y es una cosa que hay que seguir, es decir, hay que seguir el entramado, ¿no? Recuerdo yo que en La loba herida, también en Marte, el protagonista Carlos Carlos Montilla, Carlos Montilla se enfermó, no sé ahora exactamente qué, pero se enfermó, no sé si fue una apendicitis o tuvo lechina, y claro, la novela, pues comenzaron a cambiar los libretos, es decir, lo tuvieron que enfermar, o tuvieron que colocar un doble que físicamente diera, pero que no podía dramáticamente pues presentarse. Es decir, y eso que era una novela que no estaba en el aire, ¿no? Sí, pero son las cosas que pasan, y una producción de esta pues no se puede parar. Volviendo entonces a tu pregunta, es decir, yo no sé si se produjeron cambios en mi caso, ¿no? Yo creo que era una cosa que iba haciéndose en relación. Sí que sé que en algún momento, y eso me consta porque me lo dijo Caridad Canelón, es decir, Caridad Canelón, el personaje de Maruanta, es decir, hubo un momento que ella propuso como idea, es decir, que ella se instalara en la casa de Pío Eres Briceño, ¿no? Y entonces, claro, creo que a la aceptación de esa propuesta de Caridad Canelón, ella entra, y claro, el conflicto nuevamente se destapó, ¿no? Es un conflicto porque al estar el padre y la madre de alguien que realmente se sabía, menos ella, la protagonista no lo supo, sino hasta al final, pues se producía un conflicto. Pero nosotros somos los actores en eso, pues bastante respetuosos de lo que va apareciendo en los libretos, en mi caso. De acuerdo, Javier. Gracias. Entonces entendí que eso fue una telenovela que no se estaba poniendo al aire, y entonces eso también facilitó que la trama se desarrolle a la medida que esto requiere. Y también aprovecho... Sí, también aprovecho para... Es una ventaja para el libretista, yo creo que también es una gran ventaja, porque tiene la posibilidad de desarrollar, ¿no? Es decir, cuando está en el aire, pues la cosa puede cambiar. Sí, de acuerdo. Y también aprovecho ahora que mencionaste lo del actor José Ángel Urdaneta. Él sí que aprovecho para saludarle, porque también nos está viendo ahora mismo. Él también me comentó lo que pasó en Llovizna con su personaje en la primera entrevista que tuve con él. Así que gracias por comentarlo. Y él se encuentra en Bogotá, ¿no? Sí, él está en Bogotá ahora, sí. Un saludo, sí.
a ver si otra gente que pertenecen al elenco de Eurovision también nos empiezan a mirar, porque sería muy interesante. Y Javier, te iba a preguntar, ¿qué importancia tenía esta telenovela en tu carrera? Bueno, en primer lugar, pues el hecho de volver otra vez a la telenovela después de haberme pues, retirado momentáneamente, ¿no? Incluso yo tenía pensado en seguir dando clases de manera exclusiva, tanto en la Universidad Católica Andrés Bello como en el Instituto Universitario de Teatro, donde tenía pues unas cargas académicas bastante comprometidas. Pero al presentarse este proyecto, pues me enganché nuevamente. Después, pues me contrataron después de este trabajo en Radio Caracas Televisión en el año 99, porque esto creo que fue en el 97, ¿no? En el aire salió creo que en el 98 y en el 99 pues ya me contrataron y estuve todo lo que es el siglo de 21 hasta el cierre de RCTV en el año 9 trabajando con ellos. Eh, Eso por otra parte. Y por lo otro, pues yo creo que es un buen trabajo que realicé junto con otros de televisión, como pudo haber sido el chaquetón de la Estefanía a principios de, la, de la década de los 80, final de los 70, como pudo haber sido el Crispín de El Hombre de Hierro, ¿no? Que fue a mediados de los 80, ¿no? Y este personaje también tan fuerte antes de los personajes que realicé con Martin Hahn, como pudo haber sido el que hice La Mujer de Judas, el Ludovico. Lo digo, sí. Y una de las últimas que hice, que fue La Viuda Joven, ¿verdad? Federico Humboldt, ¿no? Que serían personajes también de fuerte carácter, también por la línea del traidor de telenovelas, eran personajes malvados, pero el personaje de Ludovico, del Toro, fue otro de los que me atrajo mucho porque era un malvado, pero era como el coyote. Es decir, todo le salía mal, ¿no? Y al final terminaba siendo, pues, un personaje muy patético, ¿no? Que producía mucha hilaridad. Junto con mis otras dos compañeras, nos divertíamos mucho y creo que divertimos mucho también al público. Pero eso fue ya todo en lo que es del siglo XXI, ¿no? Esta es una novela que la grabé en los años finisiculares, ¿no? En el año, creo que la grabé en eso, en el 96, 97. Sí, correcto. Pero gracias también por mencionar a tu personaje de Ludovico en la telenovela La Mujer de Judas, porque esta telenovela también fue muy popular en Serbia y ahora el público también sabe de lo que estás diciendo. Yo solamente quiero reiterar tu popularidad en Serbia y más en ese entonces y luego también con la aparición de Ludovico en La Mujer de Judas, porque tanta huella ha dejado tu personaje de Don Pío. Y todo el mundo estaba hablando de eso, todo el mundo sabe, Don Pío eres briseño, con el apellido y todo. Y por eso quería saber qué importancia eso fue para tu carrera, porque luego también hablé con Martin Hahn y Martin Hahn me dijo que igual como tanto tú como Julie estaban en La Mujer de Judas, que sería interesante de platicar con ustedes dos sobre eso.